¿Quién era realmente Hermann Göring, el héroe de guerra? El compañero de escuadrilla del legendario Barón Rojo Manfred von Richthofen, autor de 22 victorias en duelos aéreos durante la Primera Guerra Mundial. O el mariscal del Reich, engreído, arrogante, vestido con su llamativo y vistoso uniforme. Era el amigo de los aristócratas, el hombre que supo, gracias a su influencia, introducir a un joven, Adolf Hitler, en los círculos importantes de la Múnich de la posguerra. O, en cambio, era el individuo dependiente de la morfina, debido a una herida sufrida durante el golpe. Siempre ausente de Múnich, el de la Burgerbräu Keller. ¿Era un táctico astuto? ¿O era solo un vil manipulador? ¿Era el padre de la Luftwaffe? ¿O solo un fanfarrón? ¿Y entonces, cómo murió realmente Hermann Göring? Hay muchas preguntas sobre esta figura tan imponente, incluso físicamente, del Reich nazi. Lo que sabemos de Hermann Göring lo obtenemos de sus biografías. Primero, joven oficial de infantería. Luego, rápidamente transferido a la recién creada aviación imperial alemana. Su ingreso en el legendario escuadrón del Barón Rojo, el llamado Barón Intrigante y... Pero lo hacía varón. Dirige al negro Taufin en la compañía nazi orquestalista Ite Schwarer. Un poco... El Marco Cerdeña, profesión permiso de vez en cuando. Y 4 reinos inteligentes de testimonio medio. Se le vio justo después de la guerra, pilotando su propio avión tras convertirse en piloto civil. Llevó a Suecia al barón Erich von Rosen y conoció, precisamente gracias al barón von Rosen, a una de las mujeres más bellas de Suecia, Karin, su primera esposa, que en ese entonces ya estaba casada y a quien convenció de divorciarse de su marido para seguirlo. Aunque ya estaba enferma de epilepsia, años después contrajo la tuberculosis que sería fatal. En su honor, Hermann Göring nombraría la finca, que compró varios años después, como Karin Hall. Un poco como un recuerdo de esa mujer bellísima que él había amado, pero amado no tanto por su espíritu, sino más bien porque representaba la excelencia de la belleza. ¿Se puede decir que Göring estaba obsesionado con los valores de pureza y belleza, hasta el punto de ser un fanático de las obras de arte? Durante la guerra, Hermann Göring acumuló tesoros increíbles, saqueándolos, simplemente robándolos. Tanto las colecciones privadas como los grandes museos, incluido el Louvre, de las muchas obras de arte custodiadas en el Museo Parisino. El mariscal del Reich había impuesto una hipoteca personal sobre cerca del 30% de la colección. Realmente mucho. En ciertos casos, Göring también tenía pasión por lo que se definía como el llamado arte degenerado. Imaginen a los Machiavelli, pero también a los expresionistas, los impresionistas, los dadaístas. Todo aquello que oficialmente, según la doctrina nazi, debía ser destruido por ser símbolo de un arte no ario. Pues bien, a Göring le gustaba, y con el pretexto de encargarse personalmente de la destrucción, se apropiaba de ello. Pero Göring también era otra cosa. Göring fue el padre de la Luftwaffe, la aviación militar nazi para la Segunda Guerra Mundial, una aviación recreada casi desde cero, ya que los tratados de Versalles habían limitado fuertemente la capacidad militar de la Alemania de la República de Weimar. Lo recordamos, un ejército muy reducido, menos de 100.000 hombres, una marina de guerra sustancialmente reducida, solo para defensa propia, con barcos bastante viejos y sin submarinos. Y una aviación casi inexistente, solo aviones de transporte civiles. Cuando Hermann Göring toma el control de la naciente Luftwaffe en 1935, la moldea en algo que en pocos años deberá volverse letal. Algo nunca antes visto. Un arma capaz de actuar tanto de manera independiente como en simbiosis con el ejército, en lo que se llamará la Blitzkrieg, según las teorías ya profesadas por el general von Seeckt varios años antes. Y por eso los invito a volver a ver nuestro video dedicado precisamente a la figura de Hans von Seeckt. Göring también era un político muy astuto. Cuando comienzan los años 20, se acerca a posiciones fuertemente nacionalistas. Es el mismo,
bien integrado en la alta sociedad de Múnich de Baviera. Es el mismo quien introduce a un joven, Adolf Hitler, que en esa época era poco más que un vagabundo. Ese cabo de origen austriaco, que se había alistado en un regimiento bávaro, había combatido en el frente en el Somme. Había sido herido 2 veces, la segunda vez en los ojos, por una irritación causada por gas, y se había convertido en un confidente de la policía. Göring es quien introduce a Hitler en la alta sociedad, en los salones importantes, donde Hitler encuentra terreno fértil para incitar el miedo al regreso de los rojos, de esos comunistas que habían intentado instaurar una república soviética en Baviera, consiguiendo suficiente dinero para planear el ascenso al poder. Un ascenso al poder que, como bien sabemos, no salió bien, al menos al principio, con el golpe de la Bürgerbräukeller, que fue sofocado después de menos de 24 horas. Göring logró escapar de la represión posterior, no terminó en la cárcel como Hitler o como Hess, y no recibió clemencia inmediata de la corte. A diferencia de Ludendorff y Röhm, Göring tuvo que exiliarse en el extranjero, donde empezó a volverse dependiente de un derivado de la morfina. Herido en la ingle durante los disturbios del propio golpe, Göring fue tratado con ese nuevo derivado de la morfina, de los opiáceos, para calmar el dolor, y desde entonces desarrollaría una dependencia cada vez más trágica, llegando a convertirse prácticamente en un adicto. De regreso en Alemania gracias a una amnistía, inicialmente se había convertido en una especie de mano derecha de Ernst Röhm, o incluso en un hombre igual a él, dirigiendo las Sturmabteilungen, las secciones de asalto, la base del partido nazi. Esos hombres de camisa parda que sembraban el terror en las ciudades, buscando el enfrentamiento, incluso armado, con cualquier otra facción política, para luego atacar sinagogas, iglesias, centros sindicales, cámaras de trabajo y mucho más. Pero en 1931 ocurrió algo distinto, con un movimiento casi sorpresivo. El viejo presidente Paul von Hindenburg le había otorgado a Hermann Göring, quizás por influencia de círculos conservadores, el rango de general de infantería, y dejó el uniforme marrón de las Sturmabteilungen. Göring se había puesto ese nuevo uniforme, alejándose inmediatamente de Röhm, hasta el punto de convertirse en uno de los organizadores. Pocos años después de la llamada Noche de los Cuchillos Largos, esa noche de principios de verano, en la que el régimen nazi llevó a cabo una verdadera limpieza, una purga interna. Bajo los golpes de las SS cayeron Röhm, pero también Georg Strasser, el ex líder del sector más radical y revolucionario del partido nazi, quien había sido incluido en la lista de enemigos, precisamente de Hermann Göring, quien en ese mismo periodo había comenzado a desarrollar la estrategia de los campos de prisioneros para los enemigos del Estado y a teorizar el surgimiento de una policía secreta, la que sería la Gestapo, que tiempo después Himmler arrebataría y entregaría a Reinhard Heydrich, integrándose luego en la Reichssicherheitshauptamt. Este era Hermann Göring antes de la guerra. ¿Y durante la guerra quién fue? Fue mariscal del Reich, título que recibió durante el conflicto, convirtiéndose casi en el oficial de mayor rango después de Hitler, el primer soldado del Reich. Aunque en realidad, si lo miramos bien, Göring nunca mandó sobre nada ni nadie, ni siquiera sobre su propia Luftwaffe, a pesar de que estaba muy orgulloso de ella. Quizá demasiado, al grado de proclamar varias veces que ningún avión enemigo se atrevería jamás a sobrevolar los cielos de Alemania o bombardear la Ruhr. Promesas que no se cumplieron, así como también se incumplieron las garantías ofrecidas por Göring de una cobertura aérea por parte de la Luftwaffe durante la operación Overlord, es decir, el desembarco en Normandía. Esa cobertura aérea que habría sido necesaria para intentar rechazar ese enorme asalto anfibio nunca existió, y también por esta razón los aliados lograron desembarcar sin demasiados problemas, excepto en algunas zonas de Normandía, y desde ahí establecer una poderosa cabeza de puente para recuperar Europa. Göring, entonces, sí era militar, pero no le creían del todo. Por otro lado, ya a la mitad del conflicto, la influencia militar de Göring había desaparecido. Se volvió organizador y jefe de la oficina del Plan Cuatrienal, un plan de rearme continuo de Alemania y de desarrollo económico agresivo, además de nuevas tecnologías cada vez más avanzadas. También se había convertido, al menos al principio,
en el organizador de una especie de migración judía, forzada para hacer de Alemania una tierra sin judíos, pensando inicialmente en trasladarlos a otro lugar. También fue el hombre Göring quien firmó la primera orden para la definición del llamado problema de la raza judía, la famosa solución final. Se debía a Göring la orden dada a Reinhard Heydrich de convocar en enero de 1942 en una villa en Ambros-Wannsee, en un barrio occidental de Berlín, para una reunión que cambiaría la historia. Ya hablamos de eso. Mientras tanto, Göring quedó al margen. Pero no solo eso. Aunque fue nombrado en 1941 como el primero en la línea de sucesión como Führer, después de Adolf Hitler y delante de Hess, que poco después se escaparía a Escocia con un movimiento bastante enigmático. Bueno, Göring se había convertido casi en un paria dentro del régimen, y no solo porque sus vicios se habían vuelto cada vez más evidentes. En cierto momento, llegó a pesar 140 kilogramos, algo anormal para una persona de estatura más o menos promedio. No solo seguía consumiendo drogas y bebidas alcohólicas, se comportaba casi como un emperador romano, con togas, túnicas, las uñas pintadas de rojo, la lira para tocar, como si se sintiera un Nerón moderno. A sus visitantes en su finca de campo, Karim Hall elogiaba a los clásicos latinos, elogiaba al Imperio Romano. Decía que el Reich milenario sería un nuevo Imperio Romano. Y mostraba sus colecciones de arte, esas colecciones que, como dijimos, eran fruto de robos. En medio de Europa, también se había convertido en un elemento muy incómodo para algunos. Ese alguien era Martin Bormann, secretario del partido. Una especie de monstruo de dos cabezas. Göring y Bormann, uno contra el otro. Bormann que susurraba al oído de Hitler, y Göring que gritaba por todo esto. Un enfrentamiento que terminaría en abril de 1945. Un mes particular, un mes decisivo, porque con la guerra ya perdida, Hitler había decidido quedarse en Berlín, básicamente para morir. Eso ya lo tratamos en otro video. Göring no quiso quedarse en Berlín, pero Bormann sí se quedó con el jefe. Se había retirado a Berghof, la finca de montaña que tanto le gustaba a Hitler, excepto por el nido del águila, al que no le gustaba ir porque sufría de vértigo. En Berghof, Göring había optado por el movimiento final para tomar el control del Reich. De todas formas, no se hacía ilusiones. Ya sabía que Hitler decidió quedarse en Berlín para morir como mártir. El 22 de abril de 1945, Göring había redactado un telegrama muy bien escrito para pedirle a Hitler la autorización, en pocas horas, de tomar personalmente el puesto de heredero del Reich, considerando ya comprometida la capital, Berlín, y por lo tanto a todos sus ocupantes. En esa ocasión, Bormann llevó a cabo su venganza. Susurró una vez más al oído de Hitler, sugiriendo que Göring era un traidor. Y la prueba era ese telegrama, la intención de pasar por encima de un Führer aún con vida para tomar su lugar. Hitler, cada vez más paranoico. En ese caso, escuchó a Bormann y ordenó el arresto inmediato del mariscal del Reich, que fue llevado a cabo. No su ejecución, a pesar de que Bormann había insistido. Göring pasa parte de los últimos días del régimen nazi bajo arresto domiciliario, hasta el 1 de mayo de 1945, cuando las SS estacionadas en Berchtesgaden básicamente lo dejan en libertad. Ya no tienen órdenes. Hitler está muerto. Goebbels se suicidó. Göring es inútil. Göring en ese momento toma otra decisión, la de rendirse a los estadounidenses. Sabe que los soviéticos no tendrían piedad. Tal vez con los estadounidenses haya diálogo. Sobre todo porque, como ya ha sucedido con otros altos mandos del régimen, por ejemplo Himmler, Göring está convencido de que puede negociar una paz o, en todo caso, vender lo que sabe a los estadounidenses. Quizás incluso apostando por una supuesta benevolencia hacia los judíos. Gracias también a los buenos oficios de su hermano, que nunca. El Estado nazi, en cambio, se había esforzado por salvar a varios judíos de los campos de concentración y de las cámaras de gas. El 9 de mayo de 1945, un día después de la rendición alemana firmada por Keitel y Jodl, Göring se entrega a los estadounidenses. Los estadounidenses no planean tratarlo como igual. De hecho, lo encarcelan. Göring será protagonista del macrojuicio, el juicio de Nuremberg que hará historia. Un juicio por crímenes de guerra y también por crímenes contra la humanidad. Crímenes de los que también se acusa a Hermann Göring. A pesar de que intenta defenderse de varias maneras, a pesar de que testifica en el estrado,
pero a veces de manera reticente, a veces de forma enigmática, admitiendo y negando, pero sin dar la impresión de ser completamente sincero o arrepentido. Y cuando la Corte Internacional pronuncia la sentencia de condena a muerte por ahorcamiento, Göring tiene un último arranque de orgullo. Pide, como viejo soldado, que lo fusilen, pero no le conceden ese favor. También él tendrá que ser ahorcado. ¿Y entonces cómo reacciona? Con una cápsula de cianuro. Una cápsula sobre la que se desarrollarán muchos misterios, muchas conjeturas. Hay quienes dicen que la cápsula le fue proporcionada por uno de sus carceleros, un oficial estadounidense con quien Göring había entablado una pequeña amistad en la cárcel. Hay quienes dicen, en cambio, que, casi como una hipótesis romántica, la cápsula le fue pasada con un beso por su segunda esposa, o por una de sus amantes, durante una visita conyugal en la cárcel. La hipótesis más acreditada es que esa cápsula formaba parte de un lote de 3 cápsulas, con las que Göring viajaba constantemente. Quizás era la cápsula que Göring llevaba bajo el cuello del abrigo, y que había logrado ocultar durante una revisión personal. O quizás era la cápsula que guardaba en un frasco de crema para la cara, él tan vanidoso, y que se quedó ahí hasta el momento de tener que usarla. O tal vez era una cápsula que llevaba en una pequeña cavidad de las botas, y que de ahí habría recuperado precisamente para suicidarse. Lo que es seguro es que, después de morir por haber mordido esa cápsula de cianuro, el cadáver de Hermann Göring es mostrado al público de todas formas. Se muestra después de haber realizado todas las demás ejecuciones en la horca. La última es la de Artus Seisinger. ¿Por qué se muestra? Para evitar especulaciones, para evitar que surjan leyendas oscuras, leyendas de supuestas fugas o salvaciones, o salvoconductos. No, Hermann Göring, el corpulento, gordo heroinómano, amante del arte, excesivo, mariscal del Reich, está muerto. Murió hace ya 76 años y de él se conserva un recuerdo un poco extraño. Un recuerdo del hombre que había revitalizado la aviación, pero que al mismo tiempo había saqueado el arte de Europa. Del hombre que amaba la belleza, pero se deformó tanto que ningún uniforme podía contenerlo. En el Berlín de finales de los años 30, circulaba un chiste sobre Hermann Göring. Se decía que Hitler, al final de la noche de los cuchillos largos, se sorprendió al descubrir que Einstein era homosexual. Y entonces se decía, ¿quién sabe qué cara pondrá el Führer cuando se dé cuenta de que Himmler es miope, que Hess es tonto, que Goebbels cojea y que, en el fondo, Hermann Göring es solo un gordo astuto?